¿Qué tal? Buen día, chicos. El día de hoy vamos a calcular, vamos a seguir trabajando con la factorización, la descomposición en factores de números compuestos, como lo estábamos haciendo el día de ayer. Aquí ya tengo una tablita donde vamos a hacer la descomposición. Comenzamos con el número 2. Recuerden tener a la mano una calculadora. Si el 588 lo dividimos entre 2, nos va a dar 294. Si ese 294 lo volvemos a dividir entre 2, nos va a dar 147. 147, si lo dividimos entre 2 ya nos da un decimal, entonces recuerden que un resultado con número decimal nos daría 73.5, entonces ya no es 2, ya no se divide entre 2, pero dividido entre 3 sí se puede porque nos da 49. Recuerden que esto de dividir en factores primos es con la intención de que el resultado que te dé sea entero, no fraccionario, no en fracciones. 49 entre 2 pues tampoco nos da porque nos da 24.5 y eso es con número decimal, entonces eso no lo queremos. Dividido entre 3 tampoco da 16.33. Entre 5 tampoco da. Entre 7 sí da. 7 por 7 son 49. Y después dividimos ese 7 entre 7 y nos dará 1. Muy bien, hasta ahí. Entonces los factores primos en los que está descompuesto el 588 es entre 2, 2, 3, 7, 7. 2 al cuadrado, 3 y 7 al cuadrado. Si tú multiplicas 2 por 2 por 3 por 7 por 7, que son los factores que tenemos aquí, te va a dar como resultado 588. Eso quiere decir que está correcto lo que estamos haciendo. Regresamos a la tabla, entonces aquí sería 2 por 2 por 3 por 7 por 7. Esos son los números primos, que también se pueden escribir como 2, 2, 3, 7, 7, porque estamos hablando de los factores, pero también se pueden escribir como 2 al cuadrado, porque es 2 al cuadrado significa 2 por 2, 3 y 7 al cuadrado, recordando que 7 al cuadrado significa 7 por 7. Regresamos acá a la tabla y ahora factorizamos al 180. Recuerda que comenzamos con el número 2. 180 entre 2 nos da 90. Luego 90 entre 2 nos da 45. Si lo intentamos hacer entre 2, pues el resultado nos da 22.5. Ya no es lo que estamos buscando, pero entre 3 sí se puede. 45 entre 3 nos da 15. 15 se puede volver a dividir entre 3 y nos da 5. Y 5 entre 5 nos daría 1. Por lo tanto, si tú realizas la multiplicación de 2 por 2 por 3 por 3 por 5, nos da 180. Regresamos a la tabla
y lo escribimos 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Que dijimos que también lo podemos anotar como 2, 2, 3, 7. Perdón, ya me equivoqué. 3, 5. Y como si existen números repetidos, entonces se pondría como 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, ya que el 3 se multiplica 2 veces, y un 5. Nos falta el 700, nos vamos a calcular lo del 700. Comenzamos dividiéndolo entre 2. 700 entre 2 nos da 350. 350 lo podemos volver a dividir entre 2 y nos da 175. 175 entre 2 lo podemos dividir, pero ya no es lo que estamos buscando porque nos da 87.5. Por lo tanto, con el 2 ya no sería. Con el 3 tampoco nos da un resultado con número entero. Por lo tanto, nos vamos al 5, que sería 35. 35 lo podemos volver a dividir entre 5. Nos daría 7. Y finalmente 7 entre 7 nos daría 1. De tal manera que si tú multiplicas 2 por 5 por 5 y luego por 7, nos estaría dando 700. Los escribimos de este lado, 2, 2, 5, 5, 7. Me falta escribir 2 por 2, por 5, por 5, por 7. Y como podemos observar, también el 2 está al cuadrado porque se multiplica 2 por 2. Entonces sería 2, es otra manera de apuntarlo. 2 al cuadrado, 5 al cuadrado y 7. Muy bien. Ahora, factores primos comunes en los 3. En los 3, como podemos observar, en los 3 se repiten 2 veces el 2. Se repite 2 veces el 2. Y se repite 2 veces el 2. En el 588 hay 3, 7 y 7. En el 183, 3 y 5. Entre esos dos se repetiría un 3. Pero en el 700 no hay 3, por lo tanto no se repiten los 3. En el 180 y en el 700 hay 5, pero en el 588 no. Entonces, serían todos los factores primos que son comunes. Entonces aquí apuntaríamos el 2,2. Y como estamos hablando de las 3 columnas, pues la dejamos indicada como una sola. ¿Por qué? Porque son los números que se repiten en las 3. El producto de estos factores, pues se refiere el producto a hacer la multiplicación. Entonces, la multiplicación de esos números que son, de esos factores que son 2 y 2, sería 2 por 2, 4. Muy bien, ese es el producto. Y al final dice cociente del número compuesto entre el producto de los factores primos comunes. Aquí en este caso lo que hay que hacer es 588 dividirlo entre 4.
y obtener su resultado. 180